los límites y las mentiras de la inteligencia artificial en relación con las exigencias de la literatura. Y vamos a hacerlo a propósito de un artículo publicado en un medio digital por un escritor. No vamos a mencionar el nombre del escritor ni del medio porque no es ese el tema. El tema es la inteligencia artificial en sus relaciones con la literatura, concretamente con la creación literaria, y en particular con las mentiras y con los límites que se atribuyen a la inteligencia artificial, insisto, en relación con la literatura. Evidentemente, las opiniones que este escritor ha vertido sobre la inteligencia artificial son sus opiniones, no nos parecen desacertadas, tampoco se trata de hacer aquí una intervención en contra de lo que ha dicho ese escritor, que nos parece tan discutible, tan razonable, tan tratable como lo que pueda decir cualquier otra persona en este punto. Aquí vamos a hablar del tema. Naturalmente vamos a citar las palabras de este escritor, de esta persona, que nos parecen en algunos casos una opinión más o menos discutible, en otros casos él ofrece sus interpretaciones que serán diferentes a las nuestras, en otros casos coincidirán esas interpretaciones con las nuestras, pero sí me parece oportuno desmitificar y desmentir algunas atribuciones que se hacen en nombre de la inteligencia artificial y en relación con la literatura. Lo primero que quiero destacar, lo primero que quiero subrayar antes de entrar en materia, es que la literatura es el triunfo histórico de una ilegalidad política. La literatura siempre es el triunfo histórico de una ilegalidad política. No podemos hablar de inteligencia artificial en relación con la literatura si no sabemos qué es la literatura, aunque sepamos lo que es la inteligencia artificial, incluso en su estado relativamente embrionario, como puede ser el actual. La literatura existe desde hace milenios, la inteligencia artificial probablemente en algunos de sus antecedentes también, pero se ha hecho más notable en las últimas horas, por así decirlo. Ahora bien, queda muy claro para quien habla aquí, desde los presupuestos del libro que tengo detrás, La crítica de la razón literaria, que la literatura es el triunfo histórico de una ilegalidad política. ¿Esto qué significa? Esto significa ante todo que la literatura, cuando es original, es decir, cuando es literatura, porque cuando no es original es un kitsch, la literatura cuando es original siempre exige ampliar las posibilidades de la libertad humana. Es decir, que la literatura cuando es original siempre va a exigir ampliar los límites de la libertad humana. Si hacemos una obra literaria basándonos en los procedimientos, en las operaciones de la inteligencia artificial, solo conseguiremos hacer una obra literaria que nunca ampliará jamás las exigencias ni los límites de la libertad humana. Es decir, haremos un kitsch. Con esto ya está respondida a cualquier pregunta, se ha respondido ya a cualquier pregunta sobre las relaciones entre literatura, creación literaria e inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial no aporta absolutamente nada a las exigencias de la literatura, porque la literatura, cuando lo es de veras, cuando es verdaderamente literatura, siempre constituye un desafío a los límites de la libertad humana. De tal manera que hacer literatura mediante inteligencia artificial no consiste más que jugar con operaciones lingüísticas que un determinado receptor considerará literarias en virtud de su ignorancia de lo que realmente es la literatura. De tal manera que los resultados que nos puede proporcionar el uso de la inteligencia artificial desde el punto de vista de la creación literaria serán inversamente proporcionales a la inteligencia que el lector tiene de lo que la literatura es. De tal manera que nos resultarán más impresionantes en la medida en que tengamos mayor ignorancia de lo que la literatura es. En este punto, claro, los resultados de la aplicación de la llamada inteligencia artificial, que en realidad es una programación artificial de operaciones lingüísticas, más operaciones lingüísticas que literarias, porque la literatura no es simplemente una acumulación de técnicas, como vamos a ver, sino que es simplemente la invención de una fábula en la que se objetiva un sistema de ideas que por su originalidad exige rebasar los límites de la libertad humana. Eso es la creación literaria original. Lo demás simplemente es jugar con lo que ya conocemos y simplemente diseñar kitsches, si es que se admite el plural de este término procedente de la cultura anglosajona kitsch. En alemán la palabra kitsch se usa en singular y plural, no tiene plural. Quiero decir con esto que la inteligencia artificial, y ahora vamos a entrar en materia, no está programada
porque no está capacitada para dar un paso más allá sobre la libertad humana, ni sobre los límites legales de la libertad humana, porque no sabe cómo hacerlo. Y no sabe cómo hacerlo porque precisamente el secreto del diseño de la inteligencia artificial es moverse dentro de lo políticamente correcto, sobre todo en una época como la presente, donde todo lo que se diseña por el poder está diseñado para no superar los límites de lo políticamente correcto, e incluso someter al destinatario, someter al receptor, a una vida programadamente, imperativamente, como la literatura programática o sofisticada, que ni siquiera incluso esta podría desarrollarse a través de mecanismos de inteligencia artificial. Recuérdese que hay 4 tipos de genealogía literaria: la crítica o indicativa, la dogmática o primitiva, la sofisticada o reconstructivista y la programática o imperativa. La dogmática o primitiva sería la primera de ellas. Esos 4 tipos de genealogías literarias. Pues bien, ni siquiera la literatura programática o imperativa podría responder literalmente a los recursos de una inteligencia artificial. Esa sería la literatura que Platón elogia en su República, porque es la literatura que responde al programa y al imperativo político de una determinada sociedad, de una determinada república. El resto de la literatura para Platón no existe. Pero es que Platón es un impresentable desde el punto de vista de la interpretación literaria, porque los juicios que Platón emite sobre la literatura son los que emite una persona que ignora 25 siglos de literatura que nosotros conocemos, que nosotros tenemos delante y que no podemos ignorar. Pero lo que sí está claro es que desde la definición misma de lo que la literatura es, se habla de la libertad. La crítica de la razón literaria, que es el sistema de ideas desde el cual nosotros interpretamos la literatura y por tanto también la inteligencia artificial, que es programación artificial, en relación con la creación literaria, dispone que la literatura es una creación humana, es decir, es una construcción humana. La inteligencia artificial también es una construcción humana, no la han diseñado los árboles, ni las plantas, ni las iguanas, ni los cocodrilos, ni los dioses. Es decir, la inteligencia artificial dispone el resultado de una actividad humana que construye una inteligencia artificial, es decir, una programación artificial que es un potenciador de operaciones humanas, un condensador de operaciones humanas que aplicadas a determinados ámbitos consiguen resultados portentosos. Pero aplicar esto a la literatura no es que resulte difícil, es que no resulta posible. ¿Por qué? Pues porque la literatura, como la inteligencia artificial, es una construcción humana, sí, es una construcción humana que se abre camino hacia la libertad a través de la lucha y del enfrentamiento dialéctico. Díganme ustedes qué revolución pueden diseñar a través de una programación artificial. Díganme qué revolución pueden diseñar a través de una inteligencia artificial. La inteligencia artificial les dirá que ninguna, salvo que se trate de una revolución de diseño, que en muchos casos son el 90% de las revoluciones que se plantean, utopías de diseño. Bien, pero al margen de esto, si ustedes quieren escribir un poema mediante la inteligencia artificial pueden hacerlo, pero el resultado será un kitsch. De todos modos, ese kitsch poético construido por inteligencia artificial será muchísimo más valioso que la mayor parte de los poemas que escriben la mayor parte de los poetas que habitualmente se publican en Internet y en otra parte. Esto también es algo que menciona el escritor, al que vamos a citar inmediatamente. Pero yo me pregunto, ¿puede una inteligencia artificial diseñar un programa político? Evidentemente, de hecho la mayor parte de los programas políticos que actualmente nos rodean parece que los ha diseñado una inteligencia que es inferior a la artificial, que ya es decir, una inteligencia hecha por humanos que es inferior todavía a la artificial. Es decir, incluso podríamos pensar que determinadas ideologías políticas deberían encomendar el diseño de sus programas a programas de inteligencia artificial porque resultarían mucho más valiosos todavía, resultarían mucho más valiosos. Pero téngase en cuenta que desde la definición misma de lo que la literatura es, se habla de la literatura como una creación humana, que se abre camino hacia la libertad a través de la lucha y del enfrentamiento dialéctico. Esto no lo puede proporcionar una inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no es capaz de pronosticar qué tipo de literatura podrá tener éxito, no entre las masas, que es a lo que pende, es la fuerza de gravedad por la que se mueve tanto el cine como la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene que hacer algo que comprenda la mayoría de la gente, y la literatura valiosa es algo que no comprende la mayoría de la gente. Es decir, la literatura original plantea una alteración de las formas conocidas y una transformación de los contenidos conocidos de tal manera que nos sitúa en los antípodas del kitsch, es decir, nos sitúa en la genialidad de la construcción de una obra literaria. Eso la inteligencia artificial no lo puede hacer porque la inteligencia artificial no está programada para ser original, está programada para construir kitsch en el ámbito de las letras.
No puedo hablar de la inteligencia artificial en el ámbito de la medicina o en el ámbito de otras aplicaciones científicas, donde, sin duda, a mi juicio, sospecho que los logros de la inteligencia artificial pueden ser de una extraordinaria utilidad, porque en definitiva la inteligencia artificial, tal como hoy se concibe, insisto, es un potenciador de operaciones humanas, es un condensador imponente de operaciones humanas que permite, pues en muy poco tiempo, llevar un trabajo que en otra época habría llevado, pues, eones o milenios incluso. Pero no en el caso de la literatura ni de la creación de la literatura. Dice este escritor con juicios más o menos acertados, según nuestro punto de vista, o más o menos desacertados, que naturalmente se pueden discutir, pero que aquí vamos a poner sobre la mesa, porque este señor plantea una serie de cuestiones que son enormemente importantes y que no se pueden eludir. Por lo tanto, no se entienda mi intervención respecto a lo que ha escrito este señor como una crítica, como una desaprobación, sino simplemente como una glosa o como un comentario que pretende ir un poco más allá de sus observaciones indicativas. Yo pretendo ofrecer unas observaciones críticas que van un poco más allá de sus observaciones a las que considero meramente indicativas. Este escritor titula su artículo La muerte de la escritura. Claro, al hablar de la muerte de la escritura, este señor, este escritor, ya nos sitúa en un contexto que nos remite a la poética del Apocalipsis, a la estética del Apocalipsis, al placer de contemplar un Apocalipsis. Esto es muy poético, esto realmente es muy poético, muy bíblico también, muy novotestamentario en el último de sus tramos, en el último de sus pasos, pero no somos San Juan en Patmos, quiero decir, no somos visionarios. La muerte de la escritura es también una paráfrasis de la muerte de Dios, de Nietzsche, y de la muerte del autor, de Roland Barthes, que es a su vez una paráfrasis de la muerte del autor, de la muerte de Dios en Nietzsche, y el propio escritor lo reconoce, ¿no? Pero una cosa es la escritura y otra cosa es la literatura. Claro, el autor al que me refiero no creo que se hubiera atrevido nunca a escribir la muerte de la literatura. Sería una metáfora mucho más expresiva. Él habla de la muerte de la escritura, pero es que escritura no es literatura. Una cosa es escribir la lista de la compra y otra cosa es escribir el Quijote. Son dos cosas diferentes. Para alguien que haya formado parte de la tradición literaria hispano-grecolatina son dos cosas diferentes. Para alguien que se haya educado en la lectura de Harry Potter no hay ninguna diferencia entre la lista de la compra, un código de barras y el Quijote. ¿Por qué? Pues porque cuando hablamos de literatura, desde el punto de vista de la tradición hispano-grecolatina, estamos hablando de una cosa que es muy diferente de cuando hablamos de literatura desde el punto de vista de la tradición anglosajona. Hoy día, el concepto de literatura está monopolizado por la cultura anglosajona, de tal manera que se utilizan términos como escritura o cultura para hacer referencia a lo que la literatura es y a lo que la literatura exige no ser. La literatura no es soluble en cultura. La literatura no es soluble en escritura. ¿Por qué? Pues porque la literatura es superior e irreductible a cultura, es más que cultura. La literatura es superior e irreductible a escritura, es más que escritura. Eso es como decir que un piano es un mueble. No, un piano es algo más que un mueble. Y no es siquiera un mueble que suena por sí mismo, sino un mueble que hay que ser capaz de hacer sonar porque previamente se ha sido capaz de construir, en definitiva. Entonces, tras un exergo muy curioso, que ya nos despista incluso, el escritor de Marras, el escritor al que me refiero, con el mayor respeto me refiero a él, dice: Nietzsche mató a los dioses y Fukuyama a la historia, ahora le toca el turno a la escritura. Son dos premisas falsas. Nietzsche no mató a ningún dios, porque un dios que no existe no se puede matar. Nietzsche fue un autor de figuras retóricas y de figuras poéticas muy seductoras, especialmente para una mente psicópata. Es decir, Nietzsche es un gran seductor de psicópatas, como lo fue Dostoyevsky y como lo fue también Heidegger. Y no por casualidad. Y después se dice que Fukuyama mató a la historia. ¿Qué historia mató Fukuyama? Fukuyama es el autor de una frase muy relevante, en virtud de la cual afirma que la democracia es el fin de la historia y que lo retrata él como un ignorante de lo que es el futuro, en definitiva. Es decir, la historia convertirá a la democracia en un envoltorio más de un producto históricamente fracasado, como a lo largo del siglo XXI se demostrará, pues la democracia a lo largo del siglo XXI se convierte paulatinamente en un nuevo totalitarismo globalizante, como ya es un secreto a voces,
y que resulta inocultable, en definitiva. Por lo tanto, estas son expresiones retóricas que, lejos de acercarnos a la realidad del problema, lo decoran poéticamente, lo decoran retóricamente. El autor parte de una referencia importante, publicada en un periódico norteamericano, en un periódico estadounidense. Tal periódico, yo no lo voy a nombrar aquí, publicó hace una semana su primera reseña sobre una novela escrita por sistemas de inteligencia artificial, es decir, de inteligencia programada, advierto yo. La novela tiene un título, como diría un adolescente literal, Death of Author, la muerte de un autor. El autor apenas pergeñó el 5% del texto. Bien, y yo me pregunto, ¿y cómo saben ustedes que eso es una novela y no la lista de la compra? ¿O cómo saben que es una novela y no un poema escrito en prosa? Yo ya me hago estas preguntas, es decir, ustedes, o el periódico de turno, o el escritor, dice que un autor escribió el 5%, escribió un texto, lo puso en un programa de inteligencia artificial y resultó una novela. ¿Y cómo resultó eso una novela y no un diagnóstico oncológico, por ejemplo? Es la primera pregunta que yo me hago. Es decir, ¿cómo saben ustedes que eso es una novela y que no es simplemente, pues, en fin, una confesión política o una información meteorológica sobre esto o aquello o lo de más allá? Es decir, ¿cómo saben que es una novela en una receta gastronómica, por ejemplo, o un poema en prosa, o cualquier otra cuestión? Claro, esto ya es presuponer que algo es una novela, con lo cual, claro, incurrimos en la falacia de la petición de principio. Claro, es curioso. Se dice, en un momento dado, este escritor llega a decir que llegará un momento en que la literatura sintética resultará indistinguible de la orgánica. Bueno, es que no hay literatura sintética. La literatura no admite etiquetas. Puede admitir géneros literarios, puede admitir formas de ficción, puede admitir genealogías diferentes, puede admitir comparaciones entre obras literarias, pero no hay literatura sintética y literatura orgánica, del mismo modo que no hay tumores literarios, ni hay hemorroides literarias, ni cosas de ese tipo. O sea, esto ya es una metáfora textil, si queremos, o química, pero no hay literatura organometálica, ¿entienden? Ni hay literatura para viejos, ni hay literatura de caminos, canales y puertos. O sea, esto es otra cuestión. Y añade este escritor, guste o no, en 3 años, o en 50, una máquina escribirá tan bien como lo hizo Shakespeare. Bueno, yo no dudo que puedan escribir tan bien como lo hizo Shakespeare. Escribir como lo hizo Cervantes ya será muy diferente, pero escribir como lo hizo Shakespeare no lo dudo. Ahora, no deja de ser curioso que el autor que se le ocurre mencionar a este escritor sea Shakespeare. En este caso se lo agradecemos, que no haya mezclado a Cervantes en el kitsch, porque ya con ello se delata. Pero, ¿qué significa que una máquina escriba tan bien como lo hizo Shakespeare? ¿En qué consiste escribir bien? En redactar un texto de manera gramaticalmente correcta, porque eso es lo que puede hacer perfectamente la inteligencia artificial. Y eso es un grandísimo avance, porque tengan en cuenta que hay gente que después de estudiar 5 o 6 años en una universidad no es capaz de escribir un texto gramaticalmente correcto, y con la inteligencia artificial ya podrá hacerlo, de tal manera que resultará mucho más rentable educar a muchos universitarios en el manejo de la inteligencia artificial que invertir 5 o 6 años en graduarlos. Entonces, de manera que ya lo saben. Y dice, la única tecnología que me ha impresionado, confiesa este escritor, tanto fue Internet, pero incluso entonces mi comprensión de su potencial fue fragmentada y paulatina. Bueno, cada uno tiene derecho a impresionarse con lo que estime oportuno. Yo siempre recuerdo que en la novela del licenciado Vidriera de Cervantes, los doctores en teología de la Universidad de Salamanca se admiraban de la sabiduría del licenciado Vidriera, de Tomás Rodaja. Pero cuando el lector lee atentamente en qué se objetiva la sabiduría de Tomás Rodaja, resulta que esa sabiduría se objetiva en chistes, en tópicos malos, chistes malos, en kitsch, en frases de autoayuda de la época, propias de un tercer mundo semántico. Entonces uno llega facilísimamente a la conclusión de que Cervantes se está burlando de los doctores en teología de la Universidad de Salamanca porque se admiran de la sabiduría de un borrego, de una criatura completamente ridícula, grotesca,
de un auténtico fantoche humano, como es el licenciado Vidira. Entonces, mucho cuidado con impresionarse con determinadas cosas, porque hay cosas que sorprenden, pero no impresionan. Hace una serie de referencias en las que no necesariamente vamos a entrar porque no las consideramos de pertinencia, porque son cuestiones que podría escribirlas George Steiner, por ejemplo, ¿no? Dice, escribiremos, en un tono profético, escribiremos hasta el final de los días, bien ni mal, pero nunca lo haremos como lo hicimos antes de que naciera el golem de la inteligencia artificial. Esto casi podría escribirlo George Steiner. Esto es una crítica muy anglosajona, es un concepto de literatura muy anglosajón. La visión visionaria, valga la paronomasia y la redundancia y la batología, ¿no? Entonces son cosas graciosas. Para alguien que, es decir, haya sido educado en la tradición literaria hispano-greco-latina, esto resulta gracioso, simplemente gracioso. Es bonito, es eufémico, es una cosa emocionante, ¿no? Realmente. Es decir, es cuando el escritor se pone trascendente y entra en una especie de frenesí visionario. Esto es divertido, ¿no? O sea, realmente gracioso. Aquí ya entramos en materias más serias, cuando este señor, de manera muy razonable, por otro lado, aquí dice: en cuanto a los primeros perdedores, debido a la aplicación de la inteligencia artificial en la creación literaria, supongo que serán los escritores de géneros estandarizados como gacetillas de prensa. Bien, pero eso es el 99,9% de los escritores actuales. No de gacetillas de prensa, sino de gacetas de editoriales. Es decir, las editoriales básicamente comercializan kitsch. ¿Por qué? Pues porque el kitsch supone una reiteración de formas conocidas y una reproducción de contenidos conocidos. Y la gente acepta mejor lo que ya conoce, tanto desde el punto de vista de las formas como desde el punto de vista del contenido. Por lo tanto, es lógico que las editoriales promuevan el consumo de este tipo de productos, porque son los que más fácilmente consume la gente. La gente no va a consumir algo que no comprende formalmente o con cuyos contenidos no se identifica funcionalmente. La gente compra, consume, devora, ingiere aquello que le resulta conocido o que les hace el contexto que les resulte conocido. Ese es el trabajo de la publicidad y de la propaganda. Familiarizar al individuo con un producto para que lo consuma, para que lo ingiera, para que gaste dinero en él. De tal manera que la literatura, o la subliteratura como producto cultural, entra muy bien por estos circuitos. Es cierto, como dice este señor, que el principal enemigo de los escritores de literatura estandarizada, que es una subliteratura, o es una pseudoliteratura, pues tienen como principal enemigo, insisto, a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque la inteligencia artificial puede hacer lo que ellos han hecho toda la vida. Es decir, ellos han hecho toda la vida lo mismo que hace una máquina. ¿Recuerdan ustedes la lectura de Orwell, de 1984? Recuerdan que en esta novela de Orwell hay un departamento de ficción, que es el que se encarga de escribir novelas, y mediante diferentes máquinas escriben diferentes novelas, diferentes argumentos de novelas. Son kitsch, esa es la literatura de un mundo de ficción, de un mundo feliz, diríamos, parafraseando a Huxley. En definitiva, la literatura que puede construir una máquina de inteligencia artificial es de esta naturaleza, porque si una máquina de inteligencia artificial construye una literatura que aporte originalidad en cuanto a las formas y que aporte originalidad en cuanto al contenido, eso no lo consumiría nadie, no es rentable. No digo que no lo pueda hacer, digo que no sería rentable nunca, y no vale la pena. En ese sentido no vale la pena hacerlo, incluso aunque lo consiguiera, porque tendría que tener un componente genial. Es decir, una máquina no es genial cuando puede, sino cuando la han programado para serlo. Y nadie puede ser genial cuando quiere, sino solamente cuando puede. Por eso el genio no es una facultad, sino que es una potencia. Porque no se puede ser genial cuando se quiere serlo, sino solo cuando se puede. La genialidad es una potencia humana, no una facultad humana. No una facultad humana. De tal manera que él dice: los primeros perdedores supongo que serán los escritores de géneros estandarizados, como gacetillas de prensa, reportes de noticias, manuales de instrucciones, descripciones de productos o libros de texto, que, por cierto, ya tienen años sufriendo los embates de un mercado saturado y mal pagado. Es la realidad. Pero si lo que tú haces lo puede hacer una máquina, probablemente tu trabajo no tiene la calidad intelectual que tú consideras que tiene. Por lo tanto, estás
viviendo por encima de tus posibilidades emocionalmente intelectuales. Es decir, vives como un engreído, crees que lo que haces es algo único, cuando en realidad lo hace una máquina de inteligencia artificial. Una máquina de inteligencia artificial no puede escribir el Quijote, puede reproducirlo, puede imitarlo, pero no puede inventarlo, no puede crearlo desde los precedentes con los que lo creó Cervantes, del mismo modo que una máquina de inteligencia artificial puede reproducir los nocturnos de Chopin, o puede reproducir las sonatas de Beethoven, pero no puede concebir un planteamiento musical como el que está contenido en la obra pianística de Beethoven o en la obra sinfónica de Gustav Mahler, antes de que el propio Mahler lo hubiera diseñado, lo hubiera concebido. Habla este escritor de la proliferación de textos sin alma. De nuevo acudimos a las metáforas. Los textos sin alma son tratados de oncología, que curan enfermedades, las del cuerpo. Entonces, claro, mucho cuidado con acudir a conceptos teológicos, a conceptos religiosos, para explicarnos lo que es la literatura, porque eso significa que no sabemos lo que es la literatura. Se puede saber escribir muy bien obras literarias, pero se puede ignorar profundamente qué es la literatura. Porque el problema que tiene la mayor parte de los escritores es que, aun escribiendo buenas obras literarias, cuando tienen que hablar sobre lo que la literatura es, se pierden completamente y acuden a metáforas, porque carecen de los conocimientos adecuados para interpretar la literatura. E incluso lo que hacen en esos puntos es despreciar la labor de los críticos, de esos críticos que ellos mismos tanto necesitan cuando tienen que hacerse visibles o cuando tienen que hacerse valer. Miren, los escritores son como los niños pequeños, necesitan mimo, necesitan caricia, son como peluches que necesitan evidentemente que se les demuestre cariño, que se les quiera, que se les preste atención. Lo más hiriente que se le puede hacer a un escritor es no prestarle atención, es no mimarlo. Es decir, los escritores liberan oxitocinas a miles cuando alguien los lee, cuando alguien les presta atención, y para ellos esto es algo absolutamente fundamental. Lo más duro que le pueden hacer a un poeta, a un escritor, es no prestarle atención. Eso les duele en el alma, y luego ya, claro, si en un momento dado les dicen que sus versos son malos, ahí los matan. Quiero decir que, en este sentido, los escritores son como niños pequeños, a veces mal criados o mal mimados, porque se les hace creer simplemente para hacerles más felices que lo que hacen vale la pena o que lo que escriben tiene valor, cuando en realidad la mayor parte de lo que escriben lo puede hacer una máquina de inteligencia artificial. Y esto va a suponer un incremento muy poderoso en cuanto a depresiones, porque claro, la mayor parte de ellos, cuando se den cuenta que lo que han hecho durante toda su vida es algo que con una máquina de inteligencia artificial les podría haber proporcionado el mismo resultado y ahorrado tantos esfuerzos, pues probablemente, en fin, se van a decepcionar. Tengan en cuenta que si Corín Tellado hubiera tenido a su disposición la inteligencia artificial de la que hoy disponemos, le hubiera bastado escribir una sola novela, porque las demás hubieran salido como el kitsch imitativo de la primera. Lo que ocurre es que fue ella quien lo hizo y no una máquina. De hecho, este propio escritor advierte en un momento dado: no olvidemos que abundan los seres humanos que producen textos desangelados, de nuevo el concepto teológico del ángel, ¿no? Textos desangelados. Recuerdo el caso de un paisano, es decir, de alguien de su país, del país de este señor, de este escritor, que ganó un premio de poesía en España. Sus poemas eran tan obvios que la gente pensaba que era un bot, y la editorial tuvo que declarar públicamente que se trataba de un ser humano. Bien, pero seguramente lo que le ocurre a este escritor, mencionado por el autor del artículo que comentamos, les ocurre a muchos. Es decir, la mayor parte de los poemas que la gente escribe, uno dice, bueno, pero esto lo ha hecho un programa de inteligencia artificial realmente, porque ustedes le dicen a la inteligencia artificial que construya un soneto y más o menos acierta la inteligencia artificial. Y no son malos esos sonetos, sobre todo si los comparamos con los que escriben los poetas que habitualmente publican poemas o cosas así en internet, que ni siquiera saben rimar un pareado, o sea que ya estamos hablando de temas serios, ¿no? Claro, estos textos kitsch han existido desde siempre. Lo que ocurre es que antes los escribían los autores kitsch y hoy día los escribe una máquina. Pero los textos de publicidad, de propaganda literaria, han sido básicamente así toda la vida. Claro, prosigue este autor pulsando una baldosa floja de la historia de la teoría literaria. Claro, aquí se ve cuál es su formación literaria. Claro, ocurre que cuando la gente habla,
Cuando la gente habla, ignora algo muy importante. Cuando alguien habla sobre un determinado tema, no solo nos dice los conocimientos de los que dispone sobre ese tema, no solo nos declara los conocimientos que maneja sobre ese tema, sino que nos declara también lo que ignora sobre ese tema. Claro, hablar de algo no solo significa decir lo que sabes de algo, significa delatar tu ignorancia sobre ese tema. Esto es realmente muy trágico, pero insisto, cuando alguien habla sobre un asunto, sin quererlo, delata también las ignorancias que tiene sobre ese asunto. Claro, este señor muy bien intencionadamente nos dice: en el ensayo La muerte del autor, Roland Barthes marca distancia entre el texto y el creador, e insiste en la importancia de la lectura. El verdadero autor es el lector, que le da sentido al texto cuando lee. Bueno, esto es retrotraernos 50 o 70 años en la historia de la literatura. Y el artículo de Roland Barthes es del año 68, de 1968. En el año siguiente, en 1969, Foucault, para meter también una carta en esa baraja, trató de dar un paso en ese mismo contexto, diciendo que el autor no existía, que era una función social. Pero es que mucho antes, en 1967, el artífice de depositar el centro de gravedad de la interpretación literaria en la figura del lector fue Hans Robert Jauss, en la Universidad de Constanza. Y lo que hace este señor, en definitiva, es poner a Lutero como la clave de la interpretación literaria. Es decir, Hans Robert Jauss es un luterano en la historia de la teoría de la literatura, y lo único que hace es volver al siglo XVI y considerar que es el lector quien tiene libertad para interpretar lo que dice un texto literario. Es decir, esto ya lo sabíamos desde Lutero, pero curiosamente, la mayor parte de los que se dedican a la teoría de la literatura, pues descubren en Jauss un Mediterráneo, ignorando qué es el Mediterráneo, y se encuentran con Lutero. Es decir, en el centro de la teoría literaria de Hans Robert Jauss está Lutero diciendo cómo tenemos que interpretar no las sagradas escrituras, sino las profanas escrituras, por parafrasear el título de Northrop Frye, ¿no? La escritura profana, en definitiva. Entonces, claro, volvemos de nuevo al luteranismo, es decir, el sentido de los textos literarios los da el lector. Eso es una falacia, eso es una reducción, es la falacia adecuacionista, es considerar que el texto tiene sentido cuando alguien lo lee. Bueno, para eso basta que lo lea el autor, que es su primer lector, y ya está, se acabó. Es decir, yo escribo un poema que no vale para nada, lo leo yo y soy el lector que le da el sentido al texto. No, la literatura tiene sentido porque se la da a un autor que la construye, se objetiva en un texto que suscita una serie de ideas, incluso por sí mismas, autonómicamente, como reconocía el estructuralismo. El lector, en un contexto geográfico, en un contexto histórico y en un contexto político, es decir, tridimensional, historia, geografía y política, a lo largo de la historia, a lo largo de la geografía y a lo largo de los sistemas políticos, confiere un sentido a ese texto, y porque un transductor, es decir, un lector con competencias, poder y capacidad para imponer su propia interpretación a otros, lleva esas obras a una institución política o canónica que exige su conocimiento público. En definitiva, claro, pulsar de nuevo el botón de Roland Barthes lo que viene a decir es que se ignora todo lo que ha ocurrido con posterioridad a Roland Barthes. En definitiva, dice, el verdadero autor es el lector, que le da sentido al texto cuando lee. Muy bien, vaya usted a suprimir los derechos de reproducción intelectual y los derechos de copyright. Ceda usted sus derechos de propiedad intelectual a los lectores de sus obras. Si el verdadero autor es el lector, pues ustedes son todos unos impostores, porque están privando a los lectores de los derechos de autoría, que en definitiva es lo que están diciendo, ¿no? O sea, fíjese la gravedad que tiene una afirmación de esta naturaleza si es que nos la tomamos en serio. Si no nos lo tomamos en serio, entonces, naturalmente, todo vale, ¿no? Que le da sentido al texto cuando lee. Su ensayo, el de Roland Barthes, nos ofrece una pequeña esperanza. ¿Una esperanza de qué? Una esperanza, nos ofrece un autoengaño fenomenal. Si la inteligencia artificial mejora la calidad de los textos, también mejorará la experiencia del lector, y eso es lo que importa, por lo menos según el pensador francés. Bueno, lo del pensador francés yo no sé si es una redundancia o un oxímoron en este punto, pero ya lo dejo a la elección de cada cual. La inteligencia artificial mejora la calidad de los textos ¿en qué? Gramaticalmente es posible,
Formalmente es posible, desde el punto de vista del contenido es posible, desde el punto de vista de la literatura, pues esto va a depender naturalmente del lector, sí, de la ignorancia que tenga el lector. ¿Por qué? Pues porque un lector extremadamente ignorante podrá admirarse ante una obra literaria extremadamente penosa, pero un lector altamente educado en lo que la literatura es, siempre se reirá de lo que construya una inteligencia artificial. Quiero decir que el éxito de la inteligencia artificial dependerá de la ignorancia del lector de obras literarias, no del resultado del producto que con la literatura consiga la inteligencia artificial, indudablemente. Porque si alguien es capaz de diseñar una máquina para crear una novela original, no necesita la máquina para crear una novela original. Sí es cierto que la máquina resulta enormemente útil. No estamos negando la utilidad de la inteligencia artificial, no negamos la utilidad de la inteligencia artificial, todo lo contrario. Puede ser extraordinariamente útil en procesos humanos absolutamente decisivos, porque lo que hace la inteligencia artificial son operaciones lingüísticas, más que operaciones literarias, operaciones lingüísticas, porque una operación literaria no la puede hacer una máquina. Realmente una operación literaria es de una complejidad mucho mayor, es un diseño que no puede hacer una máquina. Una máquina puede diseñar una casa, pero una inteligencia artificial la puede programar una máquina después de que un ser humano la haya programado, no previamente. Es decir, la máquina no puede reemplazar la originalidad del ser humano. La máquina, en definitiva, es un transductor, es un operador, es un operador extremadísimamente potente, superlativamente potente, ¿no? Pero de ninguna manera puede reemplazar esto, no puede hacerlo. La inteligencia artificial llena los vacíos del ser humano, ¿no? Claro que los llena, y los perros y los gatos también llenan los vacíos del ser humano, ¿no? Y el sexo y la droga llenan los vacíos del ser humano. Pero la inteligencia artificial es mucho más que todo eso. La inteligencia artificial puede resolver problemas de salud aplicados sobre todo al campo de la medicina, o problemas de ingeniería, mecánica o de física. Eso es indiscutible, eso no se puede discutir de ninguna manera. Pero claro, lo que no podemos es considerar que la inteligencia artificial va a hacer la literatura que nosotros, los seres humanos, no somos capaces de hacer. La inteligencia artificial puede dar clases. Imagínense ustedes que se da clase con inteligencia artificial perfectamente. Se pone un fotograma de un individuo moviendo los labios y se le dice a la inteligencia artificial que dé una clase sobre Calderón de la Barca, o sobre Cervantes, o sobre estudios culturales. Eso la inteligencia artificial lo hace mejor que muchos profesores. Un alumno que tenga que hacer un trabajo de fin de grado o una tesis doctoral lo pone en manos de la inteligencia artificial y el resultado es mucho mejor a lo que probablemente ese alumno sería capaz de realizar en condiciones normales o habituales. Yo eso no lo pongo en duda. Conociendo los profesores y conociendo los alumnos que conozco, estoy seguro de que la inteligencia artificial los rebasa a todos ellos, indudablemente. De tal manera que las universidades podrían contratar máquinas de inteligencia artificial en lugar de recursos humanos, ¿no? Eso seguro, vamos, eso seguro. Claro, este escritor dice: los escritores por vocación no tenemos nada que temer. No tenéis nada que temer ni nada que hacer. O sea, podéis dormir tranquilos porque es que no es que no tengáis nada que temer, es que no tenéis nada que hacer, porque vuestro trabajo no consiste en enfrentaros a la inteligencia artificial. Vuestro trabajo consiste en ser originales en el ejercicio de la creación literaria. Si sabéis hacer eso, ¿qué problema tenéis? ¿Qué os inquieta la inteligencia artificial? Debería inquietaros más la originalidad del vecino, la originalidad del colega a la hora de hacer arte, pero la originalidad de una máquina es para partirse de risa con eso, vamos. Y los lectores tampoco, evidentemente. Claro, es evidentísimo que si se conoce lo que es la teoría del genio, no se puede tener ningún temor ni ninguna inquietud a lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la programación de una forma de combinar formas y contenidos, de un modo de combinar formas y contenidos que remite siempre a un kitsch en el ámbito de la literatura y en el ámbito de la creación artística en general. Lo único que puede superar la programación de la inteligencia artificial es un cerebro humano, una inteligencia humana, capaz de construir una obra de arte que no tenga nada que ver con los precedentes y que aporte, ahora sí voy a utilizar un término propio de Hans Robert Jauss, un nuevo horizonte de expectativas, un nuevo sistema de normas objetivado que no tenga precedentes en la literatura a la que se refiere, en la música, en la que se objetivan esos sonidos debidamente combinados, o en las formas escultóricas o pictóricas que den lugar pues, a una obra escultural, pictórica, arquitectónica, etcétera, del tipo que sea.
pero evidentemente el arte no termina con la inteligencia artificial, sino que simplemente es un capítulo más ilustrativo. Lo que sí se verá profundamente alterado con la inteligencia artificial es sobre todo el kitsch, es indudablemente el modelo ortodoxo de arte, es un modelo ortodoxo de arte que está programado para no alterar nunca la libertad humana y para no transgredirla. No se olvide el tema inicial de esta charla, de esta sesión. La literatura es siempre el triunfo histórico de una ilegalidad política. El día que ustedes puedan hacer una revolución a través de la inteligencia artificial, vuelvan a hablar conmigo.